Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Crochet Manía. El día de hoy les voy a estar enseñando a tejer este lindo cupcake amigurumi. Vamos con la lista de materiales. Con el hilo que hemos escogido para realizar la base, vamos a hacer un anillo mágico doble. Y lo vamos a asegurar con una cadenita. Dentro de este anillo vamos a trabajar 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el último 7. Una vez tengamos los 7 puntos bajos, cerramos el anillo mágico. Y listo, ya tendríamos terminada la vuelta número 1. Para la vuelta número 2 vamos a trabajar 7 aumentos. Vamos a unir primero con un punto deslizado para cerrar la primera vuelta. Esto lo vamos a hacer para cada vuelta que hagamos. No vamos a trabajar en forma espiral, sino en forma circular. Entonces, para la vuelta número 2 levantamos una cadeneta y comenzaremos en el mismo punto donde estamos trabajando. Realizaremos un aumento. Aquí tengo mi primer punto y en el mismo punto voy a realizar el aumento. Si desean, pueden marcar el primer punto para que no se pierdan. Ahora vamos a trabajar igual todas las vueltas, todos los puntos. Hacemos el segundo aumento y así hasta completar 14 puntos bajos en la vuelta número 2 y cerraremos con un punto deslizado en el primer punto que hemos trabajado. Para la vuelta número 3 vamos a trabajar una cadeneta y en el mismo punto realizamos un punto bajo. Vamos a marcar. En el siguiente punto vamos a realizar un aumento y esto es lo que vamos a repetir toda la vuelta. Un punto bajo y en el siguiente punto un aumento. Vamos a repetir un total de 7 veces, finalizando la vuelta número 3 con 21 puntos. Un punto bajo y en el siguiente punto un aumento. Vamos a cerrar la vuelta número 3 con un punto deslizado en el primer punto que hemos trabajado. Ahora, para la vuelta número 4 vamos a trabajar una cadeneta y 2 puntos bajos y un aumento comenzando desde el punto en el que estamos, en el que hicimos el punto deslizado. Aquí ya tengo un punto bajo. En el siguiente punto realizo otro punto bajo y en el siguiente haré mi aumento. Esto lo vamos a repetir también 7 veces hasta finalizar con 28 puntos. Entonces 2 puntos bajos y en el siguiente punto un aumento. Vamos a cerrar también la vuelta número 4 con un punto deslizado en el primer punto que trabajamos. Para la vuelta número 5 realizamos una cadeneta y vamos a trabajar 3 puntos bajos y un aumento, comenzando desde el punto en el que estamos.
Aquí ya llevo un punto, 2, 3 y un aumento. Esto lo vamos a repetir 7 veces hasta finalizar con 35 puntos bajos. 1, 2, 3 y en el siguiente punto el aumento. Para terminar la vuelta número 5, como hemos estado trabajando, cerramos con un punto deslizado en el primer punto que comenzamos a trabajar. Para la vuelta 6 realizamos una cadeneta y trabajaremos 2 puntos bajos, un aumento y 2 puntos bajos, comenzando desde el punto en el que estamos trabajando. Entonces aquí tengo un punto, en el siguiente otro punto bajo, en el siguiente voy a hacer el aumento, quiere decir 2 puntos bajos en el mismo punto, y en los siguientes 2 puntos un punto bajo en cada uno, 1 y 2. Esto lo vamos a repetir 7 veces hasta finalizar con 42 puntos bajos. Aquí ya tengo 2 puntos, voy a hacer el aumento y nuevamente 2 puntos. Esto lo vamos a hacer así para que nos quede un círculo perfecto y no nos quede así como un hexágono. Entonces voy a avanzar aquí y terminaré mi vuelta número 6. Terminamos la vuelta número 6 con un punto deslizado en el primer punto que trabajamos. Ahora para la vuelta 7 vamos a realizar una cadeneta y solamente vamos a trabajar por la hebra de atrás. Recuerden que los puntos están conformados por 2 hebras, solamente vamos a agarrar la hebra de atrás. Vamos a realizar 42 puntos en total. Vamos a comenzar por el punto en el que estamos trabajando. Uno, 2 y continuaremos así toda la vuelta, solamente por la hebra de atrás. Que va a quedar aquí una especie de alto relieve que nos va a ayudar a doblar la base. Terminamos la vuelta número 7 realizando un punto deslizado en el primer punto que trabajamos. Ahora este alto relieve nos va a ayudar a doblar aquí el vasito. Y ahora vamos a trabajar la altura del vaso. Vamos a realizar 8 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a trabajar desde la segunda cadeneta, desde el ganchillo, 7 puntos bajos. Uno, 2, 3, 4, 5, 6 y el último 7. Vamos a trabajar 2 puntos deslizados. Vean, por aquí está saliendo mi punto. Vamos a trabajar el punto deslizado desde el siguiente. 1 y en el siguiente punto también. 2. Vamos a girar el trabajo y vamos a trabajar desde aquí solamente por la hebra de atrás. Vamos a trabajar 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el último 7.
realizamos una cadeneta, giramos el trabajo y nuevamente 7 puntos bajos solamente por la hebra de atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el último 7, y nuevamente nuestros 2 puntos deslizados. 1 y en el siguiente 2, y repetimos nuevamente 7 puntos bajos por la hebra de atrás, una cadeneta y 7 puntos bajos por la hebra de atrás para regresar, y nuevamente 2 puntos deslizados. Esto lo vamos a repetir un total de 20 veces. Entonces voy a avanzar aquí para que vean cómo vamos a cerrar esta parte de acá. Vean, aquí ya avancé las 20 vueltas que les dije. Ahora vamos a terminar. Como pueden ver, terminé con los 2 puntos deslizados. Doy vuelta al trabajo y voy a tejer 7 puntos bajos solamente por la hebra de atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el último 7. Una vez que tengamos los 7, haremos una cadeneta y cortaremos el hilo dejando una hebra un poco larga para coser. Retiramos el ganchillo y traeremos nuestra aguja lanera. Con nuestra aguja ya enhebrada, vamos a coser para unir y cerrar esto de una vez, solamente agarrando la hebra que tenemos disponible para este lado y la hebra que tenemos aquí. De estas dos, solamente por la hebra de adelante. Así. Vamos a pasarnos de un lado, vamos a regresar por el siguiente punto, agarrando las mismas hebras. ¿Ven? Y vamos a repetir hasta terminar. Entonces avanzamos así, vamos a ir ajustando hasta cerrar completamente y remataremos por dentro. Y después vamos a empezar a tejer los bracitos. Para el brazo comenzaremos haciendo un anillo mágico doble. Aseguramos con una cadeneta. Y dentro del anillo vamos a trabajar 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y el último 5. Una vez que tengamos los 5 puntos, cerraremos. Y listo. Para la vuelta número 2 vamos a cerrar primero con un punto deslizado en el primer punto que trabajamos.
Ahora haremos una cadeneta y en el mismo punto comenzaremos a hacer un punto bajo por cada punto disponible. Quiere decir que vamos a tener en total 5 puntos bajos. Aquí ya tengo 1, 2. Esto lo vamos a repetir hasta la vuelta número 4. Y cerraremos cada vuelta con un punto deslizado. Entonces voy a avanzar aquí hasta la vuelta número 4 y remataré. Vean, aquí ya terminé. Tenemos que hacer 2 bracitos. Ya están listos aquí. Ahora vamos a tejer los zapatitos. Los zapatitos los voy a hacer yo en color negro, pero el tutorial se los voy a hacer en otro color para que pueda ser más visible. Entonces, comenzaremos el zapatito realizando 5 cadenetas. Hacemos nuestro nudo deslizado. 1, 2, 3, 4 y 5. Una vez que tengamos los 5, a partir de la segunda cadeneta vamos a tejer un aumento de puntos bajos. Vamos a marcar el primer punto. Vamos a hacer 2 puntos bajos. 1, 2. En este último puntito vamos a hacer un aumento triple. Quiere decir que vamos a hacer 1, 2 y 3 puntos bajos en el mismo punto. Esto nos va a servir para dar la vuelta y trabajar en espejo. Ahora vamos a trabajar en este lado de aquí 3 puntos bajos, solamente agarrando la hebra, una hebrita. Así. Y vamos a ir escondiendo también nuestro hilo. 1, 2 y el último 3. Vamos a tener en total 10 puntos bajos y vamos a finalizar la vuelta realizando un punto deslizado en el primer punto que hemos trabajado. Listo. Para la vuelta número 2 vamos a realizar una cadeneta y en el mismo punto vamos a trabajar, vamos a comenzar a realizar 10 puntos bajos en total. Quiere decir que vamos a hacer un punto por cada punto disponible, pero solamente agarrando la hebra de atrás. Ya tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el último punto 10. Ahora vamos a cerrar con punto deslizado. Al primer punto que hemos trabajado. Listo. Para la vuelta número 3 vamos a realizar una cadeneta en el mismo punto, un punto bajo, en el siguiente el segundo punto
y en el siguiente 3. Y vamos a hacer ahora disminuciones, 2 disminuciones seguidas. Aquí tengo una, voy a trabajar la siguiente. Recuerden que es solamente agarrando las hebras de adelante de los puntos que voy a disminuir. Y trabajo normalmente. Ahora voy a realizar 3 puntos bajos. 1, 2 y el último 3. Y uniré con punto deslizado al primer punto que trabajé. Para la vuelta número 4 vamos a realizar una cadeneta, 2 puntos bajos, 1 y 2, marco el primer punto, y nuevamente trabajaremos 2 disminuciones seguidas. Uno, y 2. Ahora voy a trabajar 2 puntos bajos y cerraré mi vuelta. 1, 2 y voy a realizar mi punto deslizado en el primer punto que hemos trabajado. Para la vuelta número 5 y la última vamos a realizar una cadeneta y trabajaremos 6 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3, 4, 5 y el último punto 6, y cerraremos con nuestro punto deslizado en el primer punto que trabajamos y ya podremos rematar nuestro zapatito. Lo remataremos realizando una cadeneta, cortando el hilo aquí y rellenaremos. Vamos a rellenar con mucho cuidado por aquí, pueden ayudarse de unas pinzas y vamos a tejer 2 de estos. Como ya les dije, yo aquí los tengo listos. Yo escogí hacerlos en color negro. Ahora vamos a tejer el cuerpo del cupcake. Para realizar el cuerpo del cupcake vamos a hacer nuestro nudo deslizado y trabajaremos 7 cadenetas. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. A partir de la segunda cadeneta vamos a trabajar un aumento, 1 y 2 puntos. Vamos a marcar Ahora haremos 4 puntos bajos, 1,
2, 3, 4. Vamos a hacer aquí un aumento triple. Quiere decir que vamos a hacer 3 puntos bajos en el mismo punto. Ya llevo 2 y el último 3. Ahora vamos a trabajar en espejo 5 puntos bajos. Y vamos a ir escondiendo también esta colita que tenemos. 1, 2, 3, 4 y el último 5. Una vez que ya tengamos terminado eso, vamos a realizar un punto deslizado en el primer punto que hemos trabajado para cerrar la vuelta número 1. Para la vuelta número 2 vamos a realizar una cadeneta y en el mismo punto que estamos trabajando vamos a realizar un aumento. 1 y 2 puntos en el mismo punto. 2. Voy a marcar el primer punto. En el siguiente punto también vamos a trabajar un aumento. 1 y 2 puntos en el mismo punto. Ahora trabajamos 4 puntos bajos. 2, 3 y 4. Y en estos 3 puntos que tenemos vamos a realizar 3 aumentos. 1. Vamos al segundo aumento. Y nuestro último aumento. Ahora vamos a trabajar 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y el último 4. Y trabajaremos nuestro último punto. Vamos a hacer un aumento. 1 y 2 puntos en el mismo punto. Cerraremos nuestra vuelta realizando un punto deslizado en el primer punto que hemos trabajado. Para la vuelta número 3 vamos a realizar una cadeneta y en el mismo punto vamos a trabajar un punto bajo. Vamos a marcar nuestro punto. En el siguiente punto vamos a trabajar un aumento. Esto lo vamos a repetir un total de 2 veces. Aquí ya tengo una repetición. Voy a hacer lo mismo, un punto bajo y en el siguiente un aumento. 1 y 2 puntos en el mismo punto. Luego vamos a trabajar 4 puntos bajos. 2, 3, 4 y repetiremos nuevamente un punto bajo y un aumento. Vamos a repetirlo 3 veces. Ya repetí una vez, un punto bajo, en el siguiente punto un aumento, un punto bajo y en el siguiente punto un aumento. Ahora 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y 5 y en el último punto vamos a realizar un aumento.
cerraremos la vuelta número 3 con un punto deslizado en el primer punto que hemos trabajado. Ahora, desde la vuelta 4 hasta la vuelta 11 vamos a trabajar una cadeneta y un punto por cada punto disponible. Quiere decir que vamos a trabajar en total 26 puntos por cada vuelta, siempre cerrando las vueltas con un punto deslizado en el primer punto que comencemos a trabajar. Entonces aquí ya llevo 2, 3, 4. Voy a continuar trabajando así hasta llegar a la vuelta número 11. Aquí ya avancé, como pueden ver, hasta la vuelta número 11. Ahora para la vuelta 12 vamos a hacer una cadeneta, aquí ya la hice, y trabajaremos 13 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Una vez que tengamos los 13 puntos bajos, vamos a realizar en el siguiente punto un aumento. Quiere decir 2 puntos bajos en el mismo punto. Ahora vamos a trabajar 2 puntos bajos normales, uno en cada punto. Aquí tengo uno. En el siguiente hago el segundo. Y en el próximo punto nuevamente un aumento. 1 y 2 puntos en el mismo punto. Y vamos a tejer 9 puntos bajos normales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y el último 9. Y cerraremos nuestra vuelta con un punto deslizado en el primer punto que trabajamos. Esa sería nuestra vuelta número 12 y terminaríamos con un total de 28 puntos bajos. Ahora, desde la vuelta 13 hasta la vuelta 19 vamos a trabajar un punto por cada punto disponible. Vamos a tejer 28 puntos bajos. Entonces voy a avanzar aquí mis vueltas y regreso para continuar con la vuelta número 20. Aquí ya avancé hasta la vuelta número 19. Ahora para la vuelta número 20 vamos a hacer una cadeneta. En el mismo punto vamos a trabajar un punto bajo. Vamos a hacer en total 15 puntos bajos. 3, 4, 5, así hasta el punto número 15. Una vez que tengamos los 15 puntos bajos, vamos a hacer en el siguiente punto un aumento. Ahora 2 puntos bajos, uno en cada punto. Aquí tengo uno, en el siguiente hago el segundo y repetimos un aumento. Y ahora tejeremos 9 puntos bajos para terminar la vuelta. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y el último 9. Y haremos un punto deslizado en el primer punto. En total tendríamos en la vuelta número 20 30 puntos bajos. Ahora, desde la vuelta 21 hasta la vuelta 27 vamos a tejer 30 puntos bajos en cada vuelta. Quiere decir que vamos a hacer un punto por cada punto disponible y cerraremos cada vuelta con un punto deslizado. Entonces voy a avanzar así hasta terminar la vuelta número 27.
Aquí ya avancé hasta la vuelta número 27. Para la vuelta 28 haremos una cadeneta y trabajaremos 17 puntos bajos. Llevo 2, 3, 4, 5, así hasta tener los 17. Una vez que tengamos los 17 puntos, vamos a hacer en el siguiente punto un aumento. Luego 2 puntos bajos, 1, 2 y repetimos un aumento. Y tejeremos el resto de puntos, que serían 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y cerraremos la vuelta con nuestro punto deslizado en el primer punto que trabajamos. Una vez que tengamos listo ya la vuelta número 28, vamos a rellenar un poquito, solamente un poco, porque esta parte va a quedar así delgada, no va a quedar muy gruesa. Una vez que ya tengamos el relleno, vamos a tejer. En la vuelta 28 terminamos con un total de 32 puntos. Ahora, desde la vuelta 29 hasta la 35, vamos a tejer 32 puntos por cada vuelta, siempre comenzando con nuestra cadeneta, trabajando desde el primer punto que tenemos y cerrando cada vuelta con un punto deslizado. Entonces voy a continuar trabajando así hasta la vuelta número 35. Ya avancé hasta la vuelta número 35. Ahora para la vuelta 36 haremos una cadeneta. En el mismo punto en el que estamos vamos a trabajar un punto bajo, 2, así hasta tener 18 puntos bajos. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. En el siguiente punto vamos a trabajar un aumento, 2 puntos bajos. En el siguiente punto nuevamente un aumento. Y ahora trabajaremos 10 puntos bajos. Terminando esta vuelta número 36 con un total de 34 puntos. Para cerrar la vuelta, ya saben, haremos nuestro punto deslizado en el primer punto que trabajamos. Ahora, desde la vuelta 37 hasta la vuelta 43, vamos a trabajar una cadeneta y 34 puntos bajos en cada vuelta, cerrando siempre cada vuelta con un punto deslizado. Entonces voy a avanzar aquí hasta la vuelta número 43. Ya avancé hasta la vuelta número 43. Ahora para la vuelta 44 vamos a tejer una cadeneta y 20 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, así hasta tener los 20. Una vez que tengamos los 20 puntos, vamos a tejer en el siguiente punto un aumento, 2 puntos bajos, uno en cada punto, nuevamente un aumento en el siguiente punto y tejeremos los 10 puntos restantes.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y para cerrar la vuelta, nuestro punto deslizado. Ahora vamos a terminar la vuelta 44 con 36 puntos bajos. Pueden ir rellenando poco a poco. Recuerden que no tiene que quedar grueso, tiene que quedar delgado. ¿Ven? Entonces no tenemos que poner mucho relleno. Ahora desde la vuelta 45 hasta la 51 vamos a trabajar una cadeneta y 36 puntos bajos por cada vuelta, cerrando las vueltas con nuestro punto deslizado. Entonces voy a avanzar aquí hasta terminar la vuelta número 51. Ya avancé aquí hasta la vuelta número 51. Ahora para la vuelta 52 haremos una cadeneta y vamos a tejer 22 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, así hasta tener los 22 puntos. Una vez que tengamos los 22 puntos, en el siguiente punto haremos un aumento. En los siguientes dos puntos, un punto bajo en cada punto. Y en el siguiente punto, otro aumento. Ahora tejeremos los 10 puntos restantes. Quedando así al final de la vuelta número 52 un total de 38 puntos bajos. Cerramos la vuelta con nuestro punto deslizado. Ahora desde la vuelta 53 hasta la vuelta 59 haremos una cadeneta y un punto en cada punto disponible, finalizando cada vuelta con un total de 38 puntos bajos y cerrando cada vuelta con un punto deslizado al primer punto que estaremos tejiendo. Entonces voy a avanzar aquí hasta la vuelta 59. Aquí ya avancé hasta la vuelta número 59. Ya puse el relleno también. No debe quedar muy grueso el relleno. Vean, tiene que ser delgado, porque esto lo vamos a enrollar así. Entonces ahora para cerrar vamos a doblar por la mitad, teniendo cuidado de que sea igual a este lado. No vamos a doblarlo así, sino así. Vamos a seguir doblando todo y vamos a cerrar. Para cerrar, dependiendo de dónde terminemos, ¿okay? Eso va a depender de la tensión de cada una al tejer. Podemos terminar aquí o en cualquier otro lado. Vamos a tener que girar haciendo una cadeneta. Giramos, vamos a avanzar 1 y 2 puntos deslizados. Haremos una cadeneta y comenzaremos a cerrar, girando nuevamente el trabajo. Y vamos a cerrar haciendo puntos bajos, agarrando ambos lados. Aquí ya hice uno, dos, y voy a continuar tejiendo así hasta terminar todo el trabajo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18 y el último punto, el punto número 19. Y ya podremos cortar nuestro hilo. Haremos una cadeneta. Yo ya corté aquí a mi hilo dejando una hebra larga y retiraremos nuestro ganchillo. Una vez que ya tengamos esta parte lista, vamos a medir dónde va a ir la carita de nuestro cupcake. Para eso vamos a enrollar esto. Miren, esta es la parte de la costura donde hemos unido todas las vueltas. Es muy fácil distinguirla. Esta parte tiene que quedar por dentro del cupcake al momento que enrollemos. Y esta es la parte en la que hemos terminado. Vamos a seguir así dando vueltas. Y esta es la parte que va a quedar por debajo. Vamos a traer nuestra base. Y vamos a medir dónde van a ir los ojos y la boca. Para esto, los ojos los vamos a ubicar entre la vuelta 11 y 12 y el segundo ojo va a ser entre la vuelta 14 y 15. Entonces vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aquí aproximadamente vamos a poner el primer ojito, 13, 14 y aquí vamos a poner el segundo. Entonces, para eso vamos a traer nuestra aguja lanera con nuestro hilo negro. Aquí ya tengo mi hilo listo. Entonces, vamos a introducir nuestra aguja por la parte de atrás. Como esta parte no va a ser visible, no va a haber problema en que se note la costura. Y vamos a traerlo hacia adelante. Dejando un poquito de hilo para finalizar en la parte de atrás. Y vamos a introducir en un punto y vamos a bajar un punto nada más. Y nos vamos a pasar al siguiente ojo. Así. Para el siguiente haremos lo mismo. Y vamos a salir al costado nada más, en el punto de al lado, aquí, porque la boca la vamos a hacer en medio de estos ojitos. La boca también es bien sencilla, es igual que los ojos, solamente un puntito. Y una vez que ya introducimos en el punto de al lado, ya podremos salir aquí para finalizar. Así. Entonces en la parte de atrás vamos a hacer un nudo doble o triple para asegurar. Ahora con nuestro hilo rosado vamos a hacer unas mejillas. Que van a ser al lado de los ojos. Vamos a introducir nuestro hilo por la parte de atrás. Y vamos a introducir aquí debajo del primer ojo y nos vamos a pasar al siguiente.
y un punto al lado también. Y haremos nuestro nudo. Y listo. Ahora podremos cortar estos excesos. Si desean, pueden ponerlo por dentro del tejido, como hemos hecho en otros bordados. Ahora vamos a coser toda esta parte de aquí. Para eso vamos a introducir nuestro hilo en nuestra aguja lanera. Vamos a enrollar esta parte. Así. Y vamos a ir cosiendo aquí por debajo. Vamos a unir todo. No se preocupen por cómo quede por la parte de abajo, porque es la parte que no se va a ver. Va a quedar por dentro, porque va a estar pegada aquí, a esta parte de aquí. Entonces vamos a ir uniendo todo nuestro cupcake. Y les voy a mostrar cómo quedó al final. Listo, aquí ya terminé la costura por la parte de abajo. Tienen que coser así siguiendo la espiral, no vayan a coser metiendo el hilo por todo el lado. Entonces, una vez que tengamos esto listo, lo vamos a introducir en nuestra base. Así. Y vamos a medir dónde van a ir los brazos y las piernas. Yo aquí ya los medí, ya tengo un brazo cosido y una pierna también. Ahora vamos a ubicar la segunda pierna. Vean, aproximadamente va en medio de la cara, a los costados. Así. Pueden guiarse de estas partes en alto relieve. Yo tengo uno donde hice la piernita. Separo 1 y 2 y ahí más o menos voy a introducir la segunda pierna. Y separado de la pierna, pueden ver aquí, tengo 1, 2 y 3 y en el siguiente voy a coser el brazo. Igual voy a repetir en este lado, voy a contar 1, 2 y 3 y voy a coser el siguiente brazo. La costura es muy sencilla. Vamos a tener aquí la pierna, vamos a cerrarla un poco. Una vez que la tengamos así, ya con el hilo para un costado, vamos a introducir nuestro hilo. Vamos a separarnos de la primera pierna y vamos a introducir aproximadamente ahí. Aquí en esta parte de alto relieve donde tenemos el borde, vean, ahí vamos a coser. Nos pasamos al siguiente punto. Vamos a ajustar
y nos vamos a pasar al siguiente punto. Y así tendríamos lista la segunda pierna. ¿Ven? Voy a rematar aquí y lo mismo voy a coser, voy a hacer con el brazo aquí en este lado. Entonces voy a avanzar aquí, voy a rematar la pierna para mostrarles cómo va a ir el brazo. Aquí ya rematé la pierna, ahora vamos a contar. Vean, esta piernita ocupó 2 de estas hileras, contamos 1, 2 y en la siguiente es donde vamos a coser el brazo. Lo mismo vamos a hacer en este lado, ocupamos 2, 1, 2 y en la siguiente vamos a coser el brazo. Introducimos aquí en un punto al borde, nos pasamos al siguiente punto, vamos a traspasar el brazo, nos vamos al siguiente punto y regresaremos por donde hemos estado saliendo. Una puntada más. Y ajustamos. Y listo. ¿Ven? Ahora solamente rematar. Y esconder nuestro hilo. Voy a terminar de esconder aquí para mostrarles cómo va terminado el trabajo. Y listo, ya quedó terminado nuestro cupcake. Puede servir como portalapiceros, como alfiletero. Vean, esos son mis alfileres. Puede servir como decoración, como ustedes deseen. Eso sería todo por el video de hoy. Recuerden compartir y suscribirse al canal. Y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!